Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, abramos nuestras Biblias al libro de Nehemías, capítulo 6. Hoy día continuamos nuestro estudio en este libro y los temas que estamos viendo esperamos que puedan ser de gran bendición y desafío también para cada una de nuestras vidas en tiempos como estos. Vamos a dar lectura a Nehemías capítulo 6. Vamos a comenzar con el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice lo siguiente en Nehemías capítulo 6:1: Cuando oyeron Sanballat y Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Por favor, si pueden subrayar o marcar el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edificáis el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que le has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vienen a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a todas estas cosas que hicieron también. Acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Ahora observa el 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul, en 52 días. 52 días. Eh, Hoy veremos cómo el enemigo cambia de estrategia para detener el avance de la obra de Dios. En su libro titulado Temporadas de la Vida, el gran predicador Charles Swindoll escribió lo siguiente: no se dice ni se escribe lo suficiente en estos días en cuanto a terminar bien. Exaltemos, dice, las virtudes de fidelidad, firmeza y perseverancia hasta que algo quede terminado y quede hecho. Cuando el entusiasmo y la disciplina incluso se establecen con agallas, tener tanta determinación y no desalentarse, aun cuando el proyecto haya perdido su atractivo. Qué, qué gran frase esta, porque describe muy bien el tema que vamos a observar en esta noche, que es de terminar lo que Dios nos llamó a hacer. Y para esto, ya que el enemigo no pudo con las burlas, con las críticas, ya que no pudo, incluso corrompiendo a las personas, e incluso hemos visto mensajes anteriores con la violencia, para poder detener el avance de la obra de Dios y que los muros y los pórticos queden totalmente concluidos en su plena reconstrucción.
entonces el enemigo cambiará de estrategia. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, que incluso sus estrategias no nos son desconocidas. Y cuando uno lee este capítulo, hermanos, uno tiene que observar cómo el enemigo trabaja. Déjame compartirte la pantalla para que podamos desarrollar el tema de esta noche. En esta noche yo titulé Firmeza ante la trampa del enemigo, firmeza ante la trampa del enemigo. Así que podemos ver que el enemigo va a usar diferentes trampas, él va a usar diferentes estrategias. Si no puede con una, va a establecer otra, tan cuantas él crea que sean necesarias con tal de desviarnos del propósito que Dios nos llamó a hacer. Puse un texto ahí de Isaías capítulo 32 para hablar justamente de las armas, de incluso cómo Isaías describe bien el objetivo, la finalidad de cómo el enemigo planea, maquina para poder lograr lo siguiente. Dice, las armas del tramposo son malas. Observa el texto, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Observen bien, porque su propósito de establecer trampas, que vamos a ver incluso en el libro de Nehemías, según Isaías, es para enredar a los simples con palabras mentirosas. Dice el texto, o el significado del término enredar, en hebreo es la palabra jabal, que habla de anudar, habla de cuando tú estableces un nudo con cuerda, bueno, habla de apretar, atar, corromper, pero con la finalidad de echar a perder. Y ellos van a tratar de hacer otra estrategia para detener el avance de la obra de Dios. Vamos a ver en primer lugar la primera trampa que él diseña en los días de Nehemías, que el grupo de los enemigos, de los opositores, ya que no pudieron, como te dije, con la violencia, van a diseñar de otra manera de detener la obra de Dios. En primer lugar, él quiere, la oposición desea distraernos. La oposición desea que tú y yo nos distraigamos. Ahora, es interesante ver, porque yo voy a poner el texto ahí en tu pantalla. El capítulo 6, versículo 1 comienza así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, son tres predominantes enemigos, y los demás de nuestros enemigos, o sea que había muchos más, pero ellos eran los dirigentes, los líderes, los cabecillas. Dice el texto que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque Nehemías es muy sincero al decir que todavía no habían sido puestas las hojas de las puertas, todavía no había, faltaba algo por concluir. Bueno, justo ahí ellos oyen. Y es interesante ver, hermanos, que la palabra oír se describe muy bien en el libro de Nehemías para hablar de los enemigos. Si tú ves Nehemías capítulo 2, el versículo 10, dice lo siguiente: cuando Nehemías llega a la ciudad de Jerusalén, dice, llegué pues a Jerusalén, perdón, el versículo 10, pero oyendo Sanbalat, horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron los enemigos, los opositores? Oyeron que alguien vino para procurar el bien. Cuando tú ves Nehemías capítulo 2, versículo 19, pero cuando lo oyeron otra vez, Sanbalat, horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, ¿ves? Hicieron escarnio y nos despreciaron. Entonces siempre están escuchando, están atentos a lo que Nehemías hacía, a lo que el pueblo de Israel quería hacer para reconstruir todo lo que estaba devastado. Ahora, miren el capítulo 4, versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Si tú ves el mismo 4, versículo 7, dice lo siguiente, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Capítulo 4, si tú lees el versículo 15, vuelve a recalcar esta descripción del enemigo. Capítulo 4, 15 dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y otra vez, siempre están escuchando. ¿Y cómo comienza capítulo 6, versículo 1? Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y los enemigos. La palabra oír es muy interesante, porque se usa intercambiablemente con la manera y la estrategia de los enemigos. Y esto nos habla del testimonio de Nehemías y del pueblo de Israel en la obra de Dios,
Y siempre que uno hace la obra de Dios, hermanos, es un testimonio no solo a las personas que no creen en Dios, sino a los que se oponen y se resisten a la verdad. Ahora, hermanos, la verdad es que el creyente debe ser reconocido a la gente que le rodea en cuanto a su testimonio. El creyente debe dar de una manera pública testimonio delante de los hombres. Eso es lo que la Biblia nos dice y que Jesús habló con respecto a que nuestra luz debe, Mateo 5:16, alumbrar delante de los hombres para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz, según el Señor Jesús en Mateo 5, no se puede poner debajo de un almud, es decir, una mesa, sino que se ponen en un lugar alto para que los que entren vean la luz. El testimonio debe llegar no solo a personas que incluso están dentro de la iglesia y con nosotros trabajando en la obra de Dios, o a incluso algunos que se van a salvar, sino a aquellos incluso que se oponen. Y en la Biblia hay ejemplos de personas que impactaron por su testimonio, hermanos. Déjame darte alguno de ellos. El Señor Jesús, la vida del Señor Jesús. La Biblia nos dice que el rey Herodes, el texto que tú tienes en tu pantalla, oyó el rey Herodes. Mira el texto, que, claro, la fama de Jesús, el testimonio de Jesús, del Señor, y porque su nombre se había hecho notorio, dice, y dijo, claro, ¿qué pensó? Que Juan el Bautista había resucitado. ¡Qué honor! Que a Juan el Bautista lo hayan comparado con el Señor Jesús, qué honor. Si tú ves más adelante, otros decían que era Elías, otros decían que era un profeta o alguno otro de los profetas, pero al oír Herodes esto dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Claro, más adelante va incluso a identificarlo, por eso actúan en él estos poderes, pero lo que se oyó acá fue la fama de Jesús, su testimonio a alguien que se oponía a la verdad. Y Herodes era un opositor de la verdad. Otro ejemplo que yo te puedo dar en la tercera carta de Juan, los versículos 3 y 4. Y por cierto, el apóstol Juan escribe a un personaje llamado Gayo, y esto es lo que él dice de él: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahora mira el texto: no tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Y en esta carta también vamos a encontrar un opositor llamado Diótrefes, quien trataba mal a los hermanos. Parece ser que era el cabecilla o el pastor de esta iglesia, que expulsaba a los hermanos y a los que querían hospedar a los viajeros, es decir, a los misioneros que salieron por amor del nombre de Jesús, les prohibía y los expulsaba a los que querían hacer este bien con estas personas. Pero y en medio de esta oposición se destaca Gayo. Y Juan dice, he oído que tú andas en la verdad. Y yo tengo gozo al oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el testimonio del creyente va a llegar incluso a oídos de los que resisten, de los que se oponen. Y claro, aun cuando a ellos no les va a agradar. Sigamos leyendo. Miren el capítulo 6, el versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en una de las aldeas en el campo de Ono. Pero dice el texto, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Acá vemos una distracción que trajeron contra Nehemías, o que quisieron traerla. Bueno, justamente la Biblia menciona muy bien aquí el campo de Ono, que tienes ahí en tu pantalla. El término Ono describe muy bien un campo para hablar de algo vigoroso, para hablar de algo fuerte, para hablar de algo exitoso, para hablar de poder, de riqueza, es decir, un lugar de reconocimiento. ¿Y cómo van a tratar de distraer a Nehemías? Mira, por miedo no pudieron, por violencia no pudieron, con burlas y críticas y menosprecio no pudieron. El hombre se mantuvo firme y el pueblo de Israel juntamente con él. Pero ahora lo van a querer distraer usando una invitación en el campo de Ono. Y cuando uno ve lo que significa el campo de Ono y uno lo ve en el mapa, es un punto central entre los campos de los enemigos. Era un lugar, por así decirlo, imparcial. Era el mejor lugar para poder invitar a alguien a venir. Y claro, como no pudieron, le van a tratar de
seducir a Nehemías para que él ceda ante esta invitación. Por eso el texto dice, ven y reunámonos. Ven y reunámonos, dice el versículo 2. Pero él se dio cuenta, tuvo el discernimiento de Dios para observar que ellos habían pensado hacerle mal. Ahora, hermanos, la verdad es que el diablo hasta el día de hoy usa en líderes de iglesias, misioneros, personas que están dedicadas a la obra de Dios, incluso a dirigir un proyecto, un ministerio, mucho de estas distracciones que ellos usaron. No olvidemos que uno habla de un lugar de reconocimiento. Si tú lees bien el versículo 1, los muros ya estaban empezando a casi concluir y la obra, juntamente con los portillos, se van a concluir en este capítulo. Y que normalmente, ¿cuál es la tendencia de una persona que sirve a Dios y encabeza la obra? Buscar a veces un momento de reconocimiento en la vida, de que personas puedan traer una satisfacción al corazón del hombre. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esta invitación, al parecer, tenía esa tendencia. Mira, la distracción en primer lugar de la satisfacción propia. Nehemías pudo haber dicho, bueno, merezco un poco de reconocimiento, me estoy rompiendo el lomo por el pueblo, nadie me está pagando un centavo por lo que estoy haciendo, he puesto el corazón. Bueno, un poco de aplauso y un poco que me sobe en el hombro no me caería mal, ¿cierto? Pero Nehemías va a observar bien que esta invitación tenía otra tendencia. Y acá él va a observar lo que creo yo puede traer daños y perjuicios a la obra de Dios en cualquier que lidera un ministerio. Hermanos, los que están liderando ministerios, quiero que entendamos algo, porque esta es una de las estrategias para distraernos. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Job 18, 9 al 10 dice lo siguiente. Lazo, es decir, trampa, prenderá su calcañar. Está hablando de las trampas de los enemigos. Se afirmará la trampa, dice, contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Mira Job cómo escribe lazo, trampa, su cuerda, su trampa, para hablar de algo que es nocivo, algo que está diseñado y preparado para destruir. Bueno, Nehemías pudo observar y darse cuenta de esto. Primera a Timoteo, cuando Pablo habla de esta carta a Timoteo, justo le pide que cuide de algo su corazón, porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación, y mira el texto, lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Y cuántas personas hoy han hecho la obra solo por querer enriquecerse? Y han caído en lazo y en codicias necias, se han desviado del propósito de Dios. Y aunque teniendo talento, grandes dones y capacidades, sus corazones ya no eran rectos. Fueron distraídos por la ambición personal, por la satisfacción propia. Mira Salmo 140, versículo 5. El rey David escribió muy bien en sus días, cuando él gobernaba en Israel, lo siguiente: me han escondido lazo y cuerdas. Los soberbios han tendido, mira, una red junto a la senda y me han puesto, ¿qué cosa? Lazos, para distinguir, para identificar la trampa de los enemigos. Mira el versículo siguiente, 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y esto está hablando a los ancianos, los pastores, las personas que están encargadas de una labor sublime, pero también muy responsable dentro de una iglesia, de velar y gobernar bien la iglesia. Bueno, esto es lo que nos dice, que es necesario que tengamos buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito. ¿Y en qué más dice el texto? En lazo del diablo. ¿Cuántas personas se han desviado, se han distraído por estas cosas? Por una satisfacción personal, hermanos. Y esto es lo que parece ser que quisieron infundir en Nehemías, distraerlo para levantar, parece ser, un poco el ego de Nehemías. Lo segundo es la soberbia, porque justamente el campo de Ono nos habla de un lugar vigoroso y fuerte. Y en la Biblia hay descripciones de hombres y mujeres, de líderes hasta reyes y profetas que empezaron bien, pero en algún momento de sus vidas la soberbia invadió sus corazones, fueron distraídos por lo que la Biblia nos llama el orgullo de corazón y pensamiento de impío, son pecado.
Y acá parece ser que quisieron inducir a Nehemías justamente a levantar su corazón en sobriedad. Y claro, cuando él pudo distinguir campo de oro, claro, tal vez me van a hacer toda una ceremonia y van a reconocer lo que estoy haciendo. Pudo haber pensado eso. Bueno, en la Biblia podemos mencionarte ejemplos de personas que fueron distraídos del propósito de Dios para no culminar en este aspecto de las obras. Por ejemplo, ahí ves una silueta de un hombre matando con sus propias manos a un león joven, según el libro de los Jueces, el hombre más fuerte de la historia, Sansón, dotado con un llamado especial, nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte, padres piadosos, muy poco se habla de ellos, pero eran padres piadosos. Tenía una fuerza fenomenal porque el Espíritu de Dios venía sobre él y fue levantado con el propósito de comenzar una obra contra los filisteos. No fue llamado a terminarla. Sin embargo, ¿saben cómo termina la vida de Sansón? Cuando él entra en el juego de descubrir sus votos, y la última parte de su voto fue entrar en el juego de los acertijos con una mujer llamada Dalila, quien había sido sobornada para tratar de tenderle una trampa a Sansón. ¿Y saben qué pasó? La Biblia nos dice que él, cuando ya había sido rapado el cabello de su cabeza, se dijo entre sí en el libro de Jueces: esta vez me escaparé como las otras veces. Pero lo triste es que ya no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios lo había dejado, que Dios lo había dejado, la soberbia. Y él dijo: esta vez voy a volver a salir como otras veces. Y fue distraído y termina su vida de una manera lamentable, la verdad. Distraído del propósito que Dios le llamó a hacer. ¿Qué tal si te pongo a David? Y la imagen que tú tienes ahí fue cuando era un muchacho pastor que venció con una honda y 5 piedras lisas. Y Dios dirigió evidentemente esa piedra, la enclavó en la frente del gigante. Y desde ese momento, David sería un personaje público tremendo, tremendo, el gran rey de la nación de Israel. Pero la Biblia nos dice en 2 Samuel 11, aconteció un día. Aconteció y sucedió un día. Claro, victorias tras victorias. Venía desde el capítulo 10, 9, hasta que llegamos al capítulo 11. Y él fue distraído porque él habría de pecar con una mujer casada, adulterio. Y claro, en su corazón se ensoberbeció y guardó el pecado por un año. Y a partir de ese momento se escribirían páginas negras en la vida de David y de su familia. Fue distraído del propósito de Dios por un año, hasta que luego él se arrepiente y en la gracia de Dios es restaurado. Pero te pongo ejemplos, hermanos, de personas que comenzaron bien, pero sin embargo fueron distraídos. Mira, si tú lees, después puedes leer el libro de Ageo y el libro de Zacarías, 2 profetas de Dios que fueron levantados en sus tiempos y en tiempos de Esdras y Nehemías, porque al parecer los enemigos detuvieron la obra entre 10 a 15 años. ¿Y sabes qué pasó, hermanos? El pueblo fue distraído a volver a sus casas y descuidaron el templo de Dios. Y Ageo va a decir continuamente: meditad bien en vuestros caminos. Habían perdido su prioridad de la obra de Dios, del Dios que les llamó. Y acá en Nehemías capítulo 6, versículo 2 al final dice: mas ellos habían pensado hacerme mal. Y en esta altura del año es posible distraernos, es posible aflojar. Mira, leí una anécdota. En la Primera Guerra Mundial se hacían prácticas en vuelos para los pilotos, los aviadores, y empezó a haber un 30% de porcentaje que representaba que los que aterrizaban se estrellaban. De los que viajaban y salían, y claro, hacían la práctica en el avión, al aterrizar el 30% se estrellaba. E investigaron cuál fue la razón. La mayoría de ellos, de ese 30%, tenía un problema de distraer y relajar cuando iban a aterrizar. Distraer y relajarse cuando iban a aterrizar. ¿No es eso lo que el diablo quiere hacer? ¿No es eso lo que quiso hacer con Nehemías? Que ya estaban los muros, pero ¿por qué terminar el pórtico? Bueno, vamos a reunirnos, pero él observó en el discernimiento de Dios: van a hacerme mal. Por eso, si tú lees el versículo 3, la respuesta es contundente
Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué? Porque cesaría la obra dejándolo yo para ir a vosotros. Y esto no es orgullo acá de decir que soy indispensable, sino que estaba comprometido y con el corazón entero a hacer lo que tenía que hacer, porque Dios lo llamó a hacer. No nos dice el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo, es decir, que está dividido entre dos cosas, es inconstante, es decir, no termina, porque es inconstante en todos sus caminos. Y tenemos que tener cuidado estos días de distraernos de la obra de Dios. Dios nos llamó a hacer una gran obra. Segunda cosa que vemos acá, que el enemigo planeó. En segundo lugar, no solo quiere distraernos, quiere difamarnos. Miren el texto que tienes ahí, por favor, en tu pantalla. Entonces, dice el texto en capítulo 6, versículo 4, enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces la insistencia y yo le respondí de la misma manera. Ahora mira el texto que tienes en tu pantalla, en el versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta. Mira el texto. Esta carta abierta era o tenía la tendencia de difamarlo. ¿Qué había en esta carta? Claro, no pudieron distraerlo, ahora van a tratar de amedrentarlo o de socavar su liderazgo. Miren el versículo 6, en la cual estaba escrito, se ha oído, dice el texto ahí, entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, mira la otra invitación, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como tú dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Claro, primero lo van a distraer, o van a querer hacerlo, o intentarlo. Segundo, lo quieren difamar. Y esto de la difamación, hermanos, no es algo nuevo contra los que hacen la obra de Dios. El diablo le encanta difamarnos. Al diablo le encanta hablar mal del liderazgo. El diablo le encanta hablar mal de los hijos de Dios, le encanta. Es una de sus metas, sus especialidades. Parece ser, como dice el libro de Proverbios, las palabras del chismoso son como bocado suave. Y acá vemos una carta abierta, es decir, que se lea delante de todas las personas, que se malinterprete que Nehemías hacía lo que hacía porque quería ser el rey. Y esta no es la primera vez que uno encuentra situaciones donde uno difama a hombres que están de lleno en la obra de Dios. Déjame mostrarte algunos ejemplos para corroborar de la difamación. Josué o José, si tú ves Génesis 39, fue difamado. José fue difamado. Era un hombre que prosperaba y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar, según Génesis 39, pero la mujer de su amo, Potifar, puso sus ojos en José. Y la Biblia nos dice lo siguiente en Génesis 39:14, llamó a los de su casa. Claro, José se negó y dice, llamó a los de su casa y les habló, es decir, los difamó, diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mira el texto, vino él a mí para dormir conmigo. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, esto es a su esposo en el versículo 17, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Hasta usó una prueba evidente, la ropa de José, porque él prefirió salir desnudo, es decir, sin su túnica, porque estaba trabajando, a ceder a la presión de la inmoralidad con el cual la esposa de su amo le seducía. ¿Saben a dónde fue parar José? A la prisión de los presos del rey, al calabozo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Por hacer lo bueno, porque fue difamado, fue difamado. Y al diablo le encanta difamar. Y acá vemos que hasta usaron una prueba para difamarnos. Miren otro ejemplo, David fue difamado. Saúl andaba a la búsqueda de David. La Biblia nos dice que Saúl empezó a tener celos de David. Y en 1 Samuel 24, David va a confrontar a Saúl con todo respeto y le va a decir, y dijo David a Saúl,
porque oyes las palabras de los que dicen, mira, David procura tu mal. Lo estaban difamando. Claro, se habían dado cuenta de que David muy probablemente iba a ser el reemplazante de Saúl y a muchos no les convenía. ¿Y qué empezaron a hacer? A socavar el futuro de liderazgo de David. ¿Cómo? Difamándolo ante Saúl. Si Saúl ya estaba enojado con David y le tenía celos, ese tercero que le hablaba a oídos a Saúl, mira, encendía mucho más la llama y el fuego contra David. Por eso David le dice, tú estás escuchando difamaciones sobre mí. No es verdad. Mira, Pablo fue difamado, por eso tiene que escribir en su carta a los Corintios lo siguiente, y esto creo que es una de las grandes difamaciones que hay en los que enseñamos y predicamos el Evangelio. Dice Pablo en el capítulo 9, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es decir, Pablo predicaba gratuitamente, aunque como obrero de Dios debía sostenerse en el Evangelio y que las iglesias debían sostenerlo. Pero empezaron a difamar a Pablo, que él predicaba y hacía la obra de Dios solo por dinero, solo por un bien personal, por una ambición y un objetivo propio, y no por el de la iglesia. Lo difamaron y Pablo tuvo que renunciar al sustento económico que tenía la iglesia de Corintios con él, porque él dice, prefiero morir antes que alguien desvanezca esta mi gloria, porque él lo hacía gratuitamente. Él decía incluso, ay de mí, si no predicar el evangelio. Y este es uno de los males hoy. Y a veces es verdad que personas han hecho la obra de Dios solo por dinero, porque detrás hay un interés secular, mundano, muy carnal. Pero en el caso de Pablo no fue así, en el caso de muchos siervos de hoy, incluso son acusados de este mal por difamación. Hermano, cuando alguien venga y le hable de un líder, Pablo dijo bien claro, contra un anciano, un líder en la iglesia, no admitas acusación, a no ser por 2 o 3 testigos. Incluso hoy, hasta yo estoy convencido, nos van a grabar y les van a mostrar. Mira, ya hemos tenido problemas por medio del Facebook incluso. Quien te habla ha tenido problemas, como si uno imitara cosas, o incluso ya se ha tenido problemas en los que enseñan, porque claro, al mundo no le encanta la verdad. Y claro, las personas sin Cristo, los que se oponen a la verdad, van a encontrar que todo lo que hacemos para Dios es locura, sin sentido, y lo van a ver una amenaza, porque enseñamos la verdad. Y cuanto más enseñemos la verdad y paremos firme por la verdad, como Nehemías, vamos a encontrar gente que nos pueda difamar. Y hermano querido, tenemos que tener cuidado cuando alguien venga a difamarte de alguien que está sirviendo en la obra de Dios, de algún otro hermano. Mira, ¿cuántos casos de difamación hay? Es muy claro que la Biblia nos dice que el simple todo lo cree. Proverbios habla de eso, pero el avisado mira bien sus pasos. Y claro, Nehemías acá va a hacer lo siguiente, el versículo 7, y que has puesto, incluso le van a decir profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora le vamos a decir al rey, mejor juntémonos, lo van a difamar. Y claro, Nehemías en el versículo 8, él dice, envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices tú, sino que de tu corazón lo inventas. Tuvo otra vez el discernimiento de Dios para distinguir este mal. Y hermanos, yo creo que esto es lo que nos dice 1 Pedro, capítulo 3, que debemos tener una buena conducta, integridad. ¿Por qué? Porque los que murmuran de nosotros como de malhechores, un día nuestro testimonio puede alcanzarle, impactarles en el día de la visitación, porque a veces al cristiano se le ve hoy y se le llama de manera muy difamante como homofóbico, extremista, demasiado conservador. Se nos llama legalistas, sin amor, ¿cierto? Y hoy en día podemos ver tantas etiquetas que se le ha puesto al cristiano por difamación. Hermano, qué importante es tener en cuenta las difamaciones y abstenernos. Pablo le dice a Timoteo, no participes de pecados ajenos, consérvate puro. Cuando alguien venga a hablarte mal de otra persona, hermano, mándale a hablar tú mismo a esa persona con la cual te vine a hablar mal. Mándale a hablar, porque es lo que la Biblia nos dice. No seamos partícipes de oír, porque al final podemos terminar creyendo esa mentira.
Y la difamación es un arma muy sutil del diablo. Como te dije hace un momento, las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Es decir, podemos encontrar un ligero sabor en el chisme. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué fue muerto Esteban? Déjame mostrarte dos ejemplos. Porque difamaron, levantaron, incluso hasta sobornaron personas para que mientan de acerca de su testimonio y literalmente lo lapidaron porque lo difamaron. Déjame mostrarte otro ejemplo. ¿Por qué fue muerto el Señor Jesús? Si la Biblia nos dice muy claramente que Él era inocente, Pilato dijo que no hallaba delito en Él. No encontraban manera cómo contrarrestar su vida de integridad. Tuvieron que pagar falsos testigos, que sobornarlos, tuvieron que difamarlo en sus enseñanzas y en su conducta. Lo difamaron. Tenga mucho cuidado, porque fue esta la razón por qué al Señor le van a dar muerte sin razón alguna. Tercera trampa que van a tratar de hacer con Nehemías. No solo hemos visto que los opositores quieren distraernos, quieren difamarnos y ahora quieren desubicarnos. Esto que vamos a leer acá es muy interesante, dice Nehemías capítulo 6, versículos en adelante, 9, dice lo siguiente. Ya, vamos a leer desde el 10. Vine luego a casa de Semaías. Nehemías va a ir a un hombre, Semaías, en su casa, hijo de Delaía. ¿Quién era este hombre? Dice, hijo de Megetabel, porque él estaba encerrado. Ahora mira el texto, el cual dijo, reunámonos, ¿dónde? En la casa de Dios, ya no en el campo de Ono, ahora en la casa de Dios, dentro del templo. Cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Mira a Nehemías en el versículo siguiente. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? A su parece que Nehemías está diciendo, yo soy demasiado macho, que vengan, yo me los enfrento. Parece ser, pero no es así el tema. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. ¿Por qué dice Dios no lo había enviado? Porque este hombre era un profeta. Pero la razón que no lo había enviado Dios es la siguiente, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat, ¿qué habían hecho? ¿Qué habían hecho, hermanos? Lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y mira el texto, les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Cómo es esto de que pecase? ¿Por entrar al templo de Dios? Sí. Hermanos, en el libro Levítico era muy claro que solo los sacerdotes podían entrar. Había un lugar que las personas podían entrar hasta el atrio. Incluso podían buscar refugio, según Levítico, para los asesinos en los atrios de Jehová. Y acá parece, incluso suena espiritual. Nehemías, ya que te van a matar, vamos a meternos al templo, dentro de las puertas del templo, incluso dice el texto. Y claro, Nehemías observó acá otra estrategia. Quisieron desubicarlo de la obra, de su posición como líder. Y a la verdad, hermanos, esto es algo que puede suceder y ha sucedido en algunos líderes descritos en la palabra de Dios con respecto a desubicarnos del lugar que Dios desea que uno se pueda desenvolver. Es decir, no cruzar la línea. Bueno, Satanás va a querer que tú y yo crucemos la línea de lo prohibido. Nehemías tuvo el discernimiento de Dios. Por eso él dice, un hombre como yo ha de huir. ¿A qué se refiere con esto? Solo los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar al lugar santo y santísimo, y había momentos donde los levitas entraban al templo para el servicio de la casa de Dios. Pero no hay descripciones de un hombre como Nehemías que debía hacer esto. Mira, suena esto razonable, esta invitación. ¿Por qué? Porque le van a hacer tratar de infundir miedo para que entre al templo de Dios. Y él pudo haber citado Salmo 122, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Él pudo haber dicho Salmo 84:10, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él pudo haber citado Salmo 84, donde dice, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Dios. O Salmo 61:4, cuando dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él pudo haber dicho esto. Pero la verdad es que a través del miedo, mira el texto, cómo termina. Me querían hacerme temer así y que yo pecase. ¿Pecase en qué?
que cruzara la línea, que me desubique, y claro, como soy el líder, que haga lo que un sacerdote también puede ser, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Hay cosas que Dios nos permite hacer, pero hay aquellas que no. Hay cosas que uno puede hacer y hay aquellas que no. Y a veces uno tiene la tendencia a pensar, bueno, ya que el otro no lo hace, yo lo voy a hacer. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, hermanas queridas, bueno, mi esposo no lo hace, no hace esta gestión, esto para Dios, entonces yo lo voy a hacer. Hay una línea muy delgada que debemos evitar cruzar. Por una sencilla razón, no hagas nada que Dios no te ha permitido hacer. Tal vez sería tiempo de orar por el esposo, pero no tomar su lugar. Quiero que entendamos eso. Hay cosas que el liderazgo tal vez no hace que la iglesia espera que haga. Lo peor que puede hacer es la iglesia desubicarse los hermanos y tomar el lugar que no le corresponde hacer. ¿Saben que esto le pasó a un rey muy famoso en la Biblia, en el libro de Crónicas, llamado Crónicas 26, el rey Usías? Dice el texto que su fama se extendió poderosamente, mas cuando yo era fuerte, dice el texto, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Miren lo que él hizo. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías. Mira el texto. Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Dónde entró el rey Usías? Al templo de Jehová. ¿Para qué entró? Para quemar incienso. Era el rey, pero no era un sacerdote. Por eso el versículo sigue diciendo, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti. Tremenda expresión, no te corresponde, te has desubicado, oh Usías. Y dice, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Sal del santuario, dice aquí, porque has prevaricado. ¿No te será esto para...? ¿Saben cómo termina la historia del rey Usías? Lleno de lepra. Se enojó, se encendió en ira y Dios tuvo que dañarlo con lepra. Se desubicó. Te puedo mostrar el ejemplo del rey Saúl, por ejemplo, hermanos. ¿Saben cuál fue el problema del rey Saúl? Samuel, el profeta de Dios, le dijo, espérame. Y claro, la presión reveló que había en su corazón. Los filisteos avanzaban, el pueblo se le desertaba, Samuel no venía. ¿Saben lo que hizo? Ofreció sacrificios a Dios. ¿Saben cómo lo llamó el profeta Samuel a esa acción del rey Saúl? Locamente hiciste. ¿Saben qué es lo que están haciendo con Nehemías? Que él haga locamente, cruza la línea. Que Dios nos guarde de desubicarnos en la obra de Dios y tomar el lugar que no nos corresponde. Satanás quiso hacer eso. Quiso tomar el lugar de Dios. No quiso ser más segundo o reflector, porque era lucero, hijo de la mañana. Quiso ser la luz propia. Ya no quería ni estaba satisfecho con el lugar que Dios le dio, a pesar de que era un querubín protector. Quiso ser el mismo Dios, quiso adoración. ¿No fue esa la tercera tentación que insinuó a Jesús? ¿No tentó a Jesús para que se desubique en la primera tentación también? Cuando le dijo, tú eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan, desubícate, usa tu poder. Claro, ya que eres el hijo de Dios. Y a veces el diablo va a poner esta trampa para desubicarnos, para ceder y cruzar la línea que no nos corresponde hacer. No hemos visto estos días, lamentablemente, políticamente y socialmente hablando en nuestro país, tomando cargos que no les corresponden, no solo a los líderes de la nación, sino jóvenes saliendo a reclamar desubicadamente algo que no se debe hacer de esa manera. Y yo lamentaría saber de que hay cristianos incluso que se desubican tratando de reclamar derechos, cuando la Biblia nos manda a orar, ponernos de rodillas y orar por ellos, por los que están en cargos de eminencia. Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos que tener cuidado de no desubicarnos y de cuidarnos de las cosas que a veces pueden usar como pretexto para hacerlo. Acá vemos a un hombre llamado Semaías, que usó una profecía. Por alguna razón,
El Nuevo Testamento dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son o no son de Dios. Probad. Son algunas de las razones que encontramos acá, que quisieron hacer con Nehemías. Nehemías capítulo 6, el enemigo no solo quiere distraernos, no solo quiere difamarnos, no solo quiere desubicarnos, quiere dividirnos. A Satanás no le interesa la razón, no le interesa la manera con tal que nos divida, que nos desuna. Y claro, la Biblia nos dice lo siguiente en Nehemías 6, 17 al 19. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Este texto es impresionante. Dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Mira el texto. Porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, mira el texto. Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras delante de él y las referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Lo han notado acá? Mira, la palabra conjurar es el término hebreo shebúa para hablar de hacer juramento, amistad, alianza, convenio, darse solemnemente. ¿Con quién hicieron un trato? Con el enemigo. Cuando lleguemos al capítulo 13 vas a ver que a Tobías le habían hecho dentro de las cámaras del templo de Dios, le habían hecho un cuarto especial, un departamento, para que entiendas. Y a los levitas que debían trabajar ahí, los habían sacado. O sea, ¿qué pasó acá? Todo fue porque el sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías. Su hija o su hijo se había casado, había contraído matrimonio. Y esa era la manera como los enemigos en aquel tiempo podían vencer al pueblo de Dios, por medio del comercio, pero también por medio de matrimonios mixtos. Y claro, si no puedes contra ellos, úneteles. Esa es la frase de los enemigos. Ustedes saben y recuerdan muy bien cómo vencieron en el imperio, en el virreinato, bueno, que se estableció después, pero en el imperio incaico, que tenía un gran auge en Sudamérica, que tuvo dos reyes, dos incas, Huáscar, hermanos, y Atahualpa. Pero el problema es que había una guerra civil entre ellos. ¿Se acuerdan? Guerra entre hermanos. Y los españoles vinieron con una frase en latín y un lema muy reconocido por un hombre llamado Maquiavelo. Y esto es lo que dijo: divide y vencerás. Y claro, ellos usaron divide y reinarás. Y cuando algo está dividido y partido, es más fácil vencerlos. Y acá vemos nosotros en el capítulo 6 que el pueblo de Israel, hermanos, estaba dividido. Se habían mezclado, habían hecho un juramento con los enemigos. ¿Hasta dónde llegaron el pueblo de Israel? ¿Hasta dónde fueron vencidos con sutileza? Y lo que más me impresiona es cómo acaba. Que dice el texto que contaban delante de mí las buenas obras de él. O sea, parece ser que querían provocar celos en Nehemías y decirles: después de todo, Tobías nos trata bien, es un gran hombre de Dios, procura el bien de nosotros. Y dice esto porque literalmente dice que le contaban a Nehemías sus buenas obras. Claro, y hermanos, es esto lo que puede suceder en nuestros días. Mira, el problema es que a veces no estamos dispuestos a cortar, no estamos dispuestos a terminar con una relación que es dañina, que a veces pueden venir solo para difamar y meter chismes, sembrar cizaña, para murmurar. Y que a veces, voy a ser bien claro, no queremos quedar mal. Queremos quedar bien con todos y no se puede, hermanos. Nehemías por ahora va a pasarlo por alto, pero más adelante los va a confrontar. Los va a literalmente, dice el texto, reprender. Y yo me preguntaba, ¿cómo llegaremos a enseñar ese capítulo? Porque todo es reprensión el último capítulo. Porque hay momentos donde los líderes de la obra de Dios tienen que ser firmes en lo que se hace para evitar la división. Ahora, es triste ver cómo termina este capítulo. Es triste verlo.
voy a dejar de compartir, hermanos, porque la pregunta final es, ¿cómo le hizo frente Nehemías a estas sutilezas, trampas del enemigo? A estas artimañas nuevas que ellos inventaron. ¿Cómo les hizo frente? En primer lugar, hermanos, discernimiento. En primer lugar, discernimiento. Miren conmigo 6:2. Al final dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Miren el capítulo 6, el versículo más adelante, por favor, 12. Y entendí que Dios no lo había enviado. Se dio cuenta Nehemías, cada vez que ellos planeaban algo nuevo, Nehemías observaba, no les creía necesariamente, porque como te dije, el simple todo lo cree. El avisado mira bien sus pasos. El discernimiento, hermanos, es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene de ellos y no según la apariencia externa. A menudo somos engañados por las apariencias externas. Y esto es muy claro porque la Biblia dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos en 1 Samuel 16, pero Dios mira el corazón. Muchas personas hoy en día, estoy convencido que confunden el discernimiento con ser negativo o crítico. Si usted tiene discernimiento, probablemente se va a ganar esta fama. Muy negativo es usted, muy crítico, pero en realidad, hermanos, el discernimiento es igual de capaz de ver el bien cuando otros tal vez no lo puedan, incluso de ver el bien cuando otros no lo puedan ver, pero también es capaz de ver el mal cuando otros puedan ver el bien según las apariencias externas. O sea, puede ver el mal cuando otros están viendo que está todo bien según las apariencias externas. Y una persona con discernimiento es necesaria en la obra de Dios. Y por cierto, Dios nos manda a vivir una vida de discernimiento, a una vida que pueda distinguir y evaluar bien las cosas. No nos dice la Biblia en Tesalonicenses, examinadlo todo, pero retener lo bueno. Discernimiento. Incluso Hebreos capítulo 5 dice que el discernimiento y la madurez es para los que justamente, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, los que pueden evaluar correctamente. Es importante crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. No deseche la verdad de Dios, porque días como estos, Dios nos llama a tener un discernimiento. Mira, en la segunda carta a los Corintios, Pablo fue cuestionado por la propia iglesia, porque dentro de la iglesia de Corintios habían obreros falsos, que Pablo los llama a ellos literalmente obreros fraudulentos, se disfrazan como ángel de luz, pero son falsos maestros. Y la iglesia prefirió creerle a esos falsos maestros y cuestionar que Pablo era apóstol. ¿Y saben cuál fue la razón? Pablo dice, porque soy tosco de palabra, porque era muy directo en sus mensajes, y Pablo lo era. Pero al parecer, como dice Romanos 16, que estas personas falsas engañaban con suaves palabras y lisonjas los corazones de los ingenuos. Tenga cuidado. Sí, mira, hermano, vamos a ser claros. Hoy hay gente motivadora que expone la palabra motivadoras, pero usan la verdad de Dios para motivar y generar un bien propio. El motivador, claro, apunta a la emoción. El predicador apunta al corazón. El motivador quiere que uno se sienta bien. El predicador usa la verdad de Dios y por dolorosa que sea, porque la verdad de Dios nos hace libres. El predicador debe decir lo que decían los profetas. Escrito está, dijo Jesús, y los profetas decían muy claramente, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Isaías dice a la ley y al testimonio, discernimiento. Por eso, como te dije hace un momento, primera de Juan, amados, dice primera de Juan 4, no creáis a todo espíritu. No creáis. Probad si los espíritus son de Dios. Examínalos, pruébalos. Por eso usted en este momento debería estar atento a la verdad de Dios, porque yo puedo estar seduciéndole y engañándole, pero nunca a la palabra de Dios. Ustedes tienen la responsabilidad en estos días de evaluarnos correctamente según los principios de Dios, para que usted y yo podamos vivir en la libertad de la ley de Dios y ser privados del engaño. Discernimiento. El simple todo lo cree. El avisado mira bien sus pasos. Segundo, integridad.
Miren conmigo el versículo 10 y 11. Cuando a Nehemías lo seducen para entrar al templo, el versículo 11 dice, entonces les dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Integridad. Él pudo haberse justificado detrás de esta invitación y usado el templo como una excusa para desubicarse. Integridad. El que camina en integridad, dice Proverbios, anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. Integridad. Y yo en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, dice Dios. Dios desea integridad y que tú y yo, nosotros vivamos una vida en esta virtud que hoy no está de moda. El rey David le dice a Dios en el Salmo 26, júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. Sin integridad poco se puede hacer, porque la integridad es el baluarte de todo aquel que quiere involucrarse en la obra de Dios. Integridad, hermanos. Nehemías varias veces va a decir, versículo 8, entonces yo les voy a decir, no hay tal cosa, tú lo inventas de tu corazón. Cuando le insisten 4 veces, dice, les respondí de la misma manera, no se dio para nada los principios de la verdad de Dios, de su integridad, reconoció para qué Dios lo llamó y ahí se quedó. Y yo te voy a decir algo, hermanos, porque Dios a ti y a mí nos ha llamado a hacer una obra muy especial para Él, sublime, eterna, que tiene impacto eterno. No se desvíe, mantenga su integridad, porque el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y yo creo que lo que más se destaca en este capítulo es firmeza y prioridades. Firmeza y prioridades. Capítulo 6, versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. No puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Prioridades. Prioridades y firmeza. Y que, por cierto, hermanos, la Biblia es muy clara cuando nos llama a vivir una vida de firmeza. Déjame darte algunos versículos de la firmeza. Si tienes ahí en tu Biblia, puedes buscar, por favor, Efesios 6, 11 al 13, hablando justamente de la oposición. Dice lo siguiente, en el último capítulo de Efesios, dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Necesitamos estar firmes porque tenemos un enemigo que es muy sabio, el diablo, y que va a usar la corriente de este mundo, va a usar sus estratagemas, su filosofía, sus ministros para desubicarnos, para desviarnos de lo que Dios nos llamó a hacer. Quiso hacerlo con Nehemías. Pablo lo describe muy bien acá. Pedro lo describe en su primera carta, capítulo 5 de Pedro. Dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Dios nos quiere afirmar. Si tú lees el versículo 9 anterior, dice, hablando del diablo, al cual resistid firmes en la fe, firmeza. Y uno se pregunta, ¿de dónde sacó esa firmeza Nehemías? ¿De dónde sacó su firmeza? Capítulo 6, versículo 14. Acuérdate, Dios mío, acuérdate, Dios mío. Capítulo 6, el versículo 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cuál era la raíz, la médula de la firmeza de Nehemías? Su discernimiento, su integridad. ¿Sabes dónde estaba, hermano? En su relación con Dios. Yo quiero concluir en esta noche hablándote de eso. Quiero concluir martillando lo mejor que puedo de tener una correcta relación con Dios. Hermanos, Dios está interesado en quién eres tú. Te lo voy a respaldar con solo 2 textos. No solo en lo que haces, sino primeramente quién es usted.
Marcos capítulo 3. Con solo dos pasajes me gustaría concluir esta noche. Marcos capítulo 3, versículo 14. Jesús oró toda una noche. Y Marcos 3:14 dice, y estableció a 12, cuando convocó y los llamó. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con él. Marca eso. Para que estuviesen con él. Y después dice, y para enviarlos a predicar, en la prioridad y en el orden. ¿Qué está primero? Con Jesús, a solas con el Maestro. Y después enviarlos a predicar. Tú puedes preguntar hoy a personas qué es más importante en la vida cristiana. Y ellos te van a decir que es más importante lo que ellos hacen. De ganar el mundo, explotar el mundo, romper el mundo para Cristo. Cristo está más interesado en usted, en su persona, en tener una relación con usted. Eso es lo que hizo que Nehemías fuera productivo, su relación con Dios, con la palabra de Dios. Salmo 101:6, un texto más. Salmo 101:6 nos dice lo siguiente. Esto lo dijo el rey David. Y Dios dice lo siguiente a través de Salmo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mira el texto, para que estén conmigo. En primer lugar, para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero primero con Jesús y después servirle a Él. La prioridad de su relación con Dios, no lo pierda. Es vital, es valioso. Nehemías era un hombre con una relación real, personal, con el Hijo de Dios. Y voy a volverlo a repetir, que el cristianismo no es sentirse bien, hermanos. El cristianismo no es un conjunto de filosofías, ideas humanas. El cristianismo es una persona, se llama Jesús. Amigo que nos escuchas, esa persona un día se hizo hombre, tomó forma humana como tú y yo. En este mes se le va a celebrar equivocadamente, pero quiero decirle quién es Jesús. La Biblia nos habla profecía tras profecías, 500 a muchos años antes, que Él iba a venir y Él se envolvió en carne humana, nació de la Virgen, creció. La Biblia dice que habitó entre nosotros, pero también la palabra de Dios dice que tuvo un fin, tuvo un propósito eterno y celestial, morir en la cruz. ¿Cuál fue la razón? Usted y yo somos pecadores, hemos ofendido a Dios, hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y la verdad que la Biblia es muy clara al decir que estamos condenados al mismo infierno, que nuestra vida sin Cristo era ser sus enemigos. Y si usted hoy en esta noche me escucha y todavía no está seguro de ser un hijo de Dios, usted es su enemigo. Yo sé que puede ser duro, yo sé que puede ser muy directo, pero es la verdad. Quien te habla era un enemigo de Dios. Y la Biblia dice, por muy buena persona que usted sea y piadosa sea su vida para ayudar a otros, eso no le va a salvar. No importa cuántas religiones usted visite, no importa cuántas buenas acciones usted haga, usted es pecador. Debe saber, es la verdad. Pero también es verdad que Cristo lo amó y me amó y murió por amor en la cruz y entregó su vida por nosotros. Y en esta noche, Él, después de resucitar, dice la Biblia, ascendió a los cielos y pronto volverá. Y Él extiende en este mismo momento una invitación. Venga Jesucristo, acérquese por la fe a Jesús. Tal vez usted se pregunte, ¿qué necesito en esta noche? Fe en el Hijo de Dios. Creer que usted es un pecador. Creer que sin Cristo está condenado. Creer que no es la religión, ni un pensamiento que usted tenga que le llevará a Dios, sino creer lo que la Biblia dice. Y solo a través de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, usted puede encontrar la salvación de todos sus pecados y la vida eterna. Pero venga Cristo para que sus pecados queden lavados. La Biblia nos dice que su sangre tiene poder para lavar sus pecados. Venga Cristo, pero es una decisión que usted debe hacer. Y amada iglesia, qué importante es ser hombres de verdad. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y a la verdad tenemos que estar dispuestos a veces hasta quedar mal con las personas, por decir la verdad, por no ceder ante los patrones y las invitaciones de este mundo. Mira, hacer esto no le hará famoso, pero es lo que Dios quiere. Y es lo que yo creo al finalizar ya este año, que Dios espera de nosotros.
que no nos distraigamos, no se distraiga. Tal vez alguien que me escucha se está distrayendo por algún patrón secular, tal vez una amistad, tal vez algo que usted sabe que no está andando bien. No se distraiga. 2, cuídese de la difamación, cuídese de usted ser un difamador, cuídese de que alguien le alimente difamación a su corazón. Cuídese. 3, es importante que tú y yo tengamos integridad por una sencilla razón. El enemigo no solo quiere distraernos, no solo quiere difamarnos, él querrá que usted se desubique, que yo me desubique, que tome un lugar que no nos corresponde. Pero 4, cuidemos nuestra iglesia, porque él quiere dividirnos. Pero Jesucristo oró para que seamos uno. Juan 17, como tú y yo, oh Padre, decía él, que sean uno. Una misma fe, iglesia la roca, una misma verdad, un mismo bautismo, un mismo Dios. Que Dios nos ayude a vivir una vida de armonía y discernimiento en estos días. Y cuando venga las trampas del enemigo, podamos estar firmes y haber acabado todo, como dice Pablo, acabar firmes la carrera que tenemos por delante. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos.